Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, por haber permanecido y a este diario por la invitación, a los señores del podio por acompañarme, por sus palabras previas que en verdad, verdaderamente dan pie a lo que vamos a conversar, sobre todo lo que mencionó el compañero Juan Romero en cuanto al carbón, la energía eólica. Vamos a hablar de energías renovables, sostenibilidad, sustentabilidad y lo que significa la región Guajira para el estado Zulia y Venezuela, más allá de lo que es el modelo actual de distribución centralizada de la energía eléctrica, que como sabemos nos ha conducido a condiciones actuales que podrían denominarse precarias, en las cuales seguimos padeciendo repetitivamente interrupciones en el servicio eléctrico, como consecuencia de un modelo que debemos modificar. La modificación de este modelo no solamente se basa en la mejora de la infraestructura eléctrica existente, sino cambiar realmente los paradigmas en cuanto a la gestión, dirección, gerencia y organización de lo que es el sector eléctrico, hacia un sector eléctrico sustentable. En este sentido, vamos a hablar sobre alternativas de desarrollo energético sustentable en la Guajira venezolana y el Zulia y la Guajira como territorios energéticamente sustentables. El concepto de territorios energéticamente sustentables lo estamos promoviendo desde el movimiento ecologista zuliano como un concepto que se enmarca en la Agenda 2030 recientemente aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pero que también tiene base y sustento legal en la Ley Plan de la Patria, que previamente ya había delineado lo que debía ser un sistema energético sustentable en Venezuela y que particularmente siendo así, debe basarse en la explotación, por decirlo de esta manera, o en el aprovechamiento del gran potencial energético, eólico y solar que tiene la Guajira venezolana. Entonces comenzaremos hablando de lo que es el potencial energético renovable de la Guajira. Esta figura que ven acá es el Parque Eólico de la Guajira, que como bien mencionó el alcalde Caldera, pues tiene una capacidad actual de 25 megavatios, aunque esta capacidad está instalada pues por problemas de distribución que bien ha explicado el alcalde, no vamos a ahondar más en el tema, pues no están disponibles para el aprovechamiento actual. Lo que mencionábamos acerca del potencial energético de la subregión Guajira, bueno, podemos ver acá, esto es un mapa satelital acerca del potencial del viento en lo que es la subregión Guajira, que es esta de acá. Podemos ver que a medida que las tonalidades se tienden más al rojo y al marrón, como esto, hacia esas tonalidades, pues el potencial es mucho mayor. Las zonas de mayor potencial eólico de Venezuela y de Sudamérica son la península de Paraguaná y la subregión Guajira, tal como se puede observar acá. También todo lo que es el estado Falcón posee un amplio potencial eólico, sin embargo, en esto influye negativamente en otras regiones que no son Paraguaná y la Guajira, lo que es la orografía. Además de tener un potencial en vientos de altas velocidades, direcciones constantes y por lo tanto una potencia considerable, esto no es necesario si las condiciones del terreno hacen imposible la locación de grandes granjas o parques eólicos de manera uniforme. Entonces, tienen que cumplirse dos condiciones que en el caso venezolano particularmente se cumplen en la región de la península de Paraguaná y la subregión Guajira. Cabe mencionar que en el año 2010, el exministro de Energía Eléctrica, el doctor Ali Rodríguez Araque, en la región Guajira declaró que el potencial existente en esta región permitiría convertir a la Guajira en el Guri eólico venezolano. ¿Qué quiso decir con esto? Que podríamos alcanzar en la Guajira una capacidad de generación eléctrica de 10.000 megavatios. Actualmente, a nivel nacional, el consumo energético o la demanda ronda los 18.000, 19.000 megavatios, por lo tanto, hablar de 10.000 megavatios en la Guajira es mucho más del 50% de lo que se puede, de lo que se consume a nivel nacional, generado con energías renovables, energéticamente sustentables, ambientalmente amigables, con cero emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las metas que establece claramente la Agenda 2030. La Agenda 2030 y el Plan de la Patria previamente ya lo establecía así.
Acá podemos ver que no solamente el potencial energético de La Guajira es en energía eólica, sino que también es en energía solar. Lo que es esta franja de acá se refiere a las regiones, a los niveles de potencial energético solar, y esta franja de acá lo que son los niveles de potencial energético eólico. Acá podemos ver que velocidades de 7 metros por segundo, como las que se ven acá en La Guajira y en la alta península de Paraguaná, 7 metros por segundo se considera calidades de viento supremos. No existe calidad de viento superior a esta, considerando la altura de 10 metros por segundo. La Agencia Norteamericana para las Energías Renovables considera el potencial de La Guajira más que supremo, excepcional. Esto no solamente tiene que ver con la velocidad del viento, sino con lo que mencioné anteriormente, las condiciones geográficas y que los vientos de La Guajira, además de ser de altas velocidades, son de dirección constante debido a que provienen o son derivados de los vientos alisios que impactan lo que es la península de Paraguaná y la dibujan como una especie de bandera. Si vemos esa figura en el mapa, se parece una bandera. Y ese mismo viento que barre la península de Paraguaná como una bandera, llega y es atrapado en la Guajira venezolana primeramente, con el mayor potencialidad, y en segundo lugar la Guajira colombiana. Sin embargo, el potencial nuestro es superior al colombiano, dado que toma en primer lugar esta energía directamente desde los océanos, que causan por un diferencial de temperatura unas condiciones mucho más favorables. ¿Qué hemos hecho o qué ha hecho el gobierno nacional en cuanto al aprovechamiento de estas fuentes renovables en La Guajira? Bueno, a pesar de ser programas relativamente muy poco conocidos, realmente se ha avanzado, se tienen mediciones desde la antigua energía eléctrica de Venezuela, desde Enelven, se han realizado mediciones en la subregión Guajira para medir el potencial energético solar y eólico, y en función de esas mediciones se han instalado en La Guajira hasta 11 sistemas con energías renovables para poblaciones indígenas fronterizas. Estos son poblaciones que se encuentran en la Alta Guajira como Wososopo, Machihuayo, Cojoro y otras más que veremos más adelante, en las cuales se les ha colocado sistemas híbridos aislados compuestos por paneles solares y un pequeño aerogenerador para suplir la demanda de caseríos de 20, 30 o 40 viviendas. Esta lámina la muestro para que conozcan los diferentes esquemas que se han instalado y que ciertamente veremos fotografías de su instalación, preferentemente en el estado Zulia. El gobierno nacional ha privilegiado el estado Zulia por su alto potencial energético, ya discutido, lo que es Zulia y Falcón. Sin embargo, el propósito de esta ponencia y de compartir esto es simplemente mostrarlo como una experiencia que debemos ampliar, potenciar y llevar más allá de estas pequeñas experiencias hacia lo que es conformar en el estado Zulia un territorio sustentable que sea en el siglo XXI lo que fue en el siglo XX la explotación petrolera, hacer del Zulia en el siglo XXI la potencia en energías renovables venezolana y posiblemente una de las mayores potencias en energías renovables de América Latina. Pero eso va a depender de nosotros, de la convicción que tengamos, de la fe y la fuerza que pongamos en el impulso a las energías renovables como alternativa viable, ya no solamente desde un punto de vista idealista, sino establecida en los compromisos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en la Agenda 2030 y en lo que es la Ley Plan de la Patria, que lo establece muy claramente. Acá tenemos una lista de lo que son los sistemas híbridos instalados en el Zulia, pues ya les mencioné que hay en Polos, Taparo, Iramacira, Wososopo, Machuguaya, Castelletes, Cusia y Macuirrapa, en Almirante Padilla, en Punta Manglar. No todos estos sitios los he podido visitar personalmente, pero compartiré con ustedes algunas fotografías de lo que hemos visitado. Desde el punto de vista técnico, que es mi especialidad, no soy como los compañeros de la rama humanística, soy ingeniero y de este punto de vista es mi especialidad. Les puedo decir que estos sistemas funcionan, los sistemas aislados híbridos instalados en la región Guajira, funcionan actualmente de manera óptima. Algunos presentan fallas, los que han presentado fallas se han
corregido, pero la tecnología instalada pues es tecnología de clase mundial. Necesitamos mucho apoyo e impulso para fortalecer esta política y es en eso lo que queremos compartir. Esta es la comunidad indígena Wayuu de Machuguayo, en la Alta Guajira, la cual se instaló un sistema híbrido que podemos ver acá. Esta visita la realizamos en el año 2012, donde también se electrificaron 17 viviendas que anteriormente pues carecían de sistema eléctrico, carecían de acceso a la electricidad, lo cual cabe recordar que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico del año 2010 establece como un derecho el acceso universal a la energía eléctrica. Este derecho de acceso universal a la energía eléctrica se ha hecho concreto y se ha hecho real en regiones que anteriormente estaban totalmente desasistidas, como estas regiones indígenas y fronterizas. Igualmente está esta comunidad de Wososopo, en la cual se electrificaron 26 viviendas y se instaló adicionalmente una planta potabilizadora. Particularmente esta comunidad está justamente en la frontera con Colombia. Ciertamente al estar allí, a pie, caminando, pues se puede pasar hasta la frontera colombiana. Y esto mismo que mencionaba el compañero Juan Romero, lo que pasa no lo incluí porque por cuestiones de tiempo y se ha limitado la exposición a lo que es la subregión Guajira, pero también se ha hecho en la Sierra de Perijá, en el Río de Oro, se han electrificado comunidades indígenas justamente fronterizas, en la cual de un lado del Río de Oro tenemos la República de Colombia, del otro lado nuestras comunidades indígenas. Particularmente fuimos a la comunidad de Boxí, en la cual electrificamos a los compañeros indígenas, quienes cuentan con un servicio eléctrico totalmente impensable del lado colombiano, donde no solamente no existe este servicio eléctrico y esta forma de concebir la sostenibilidad y la atención a las poblaciones aisladas, sino que se evidencia una explotación de otro tipo de comercio o de industrialización paralela a lo que es la legalidad. Esta es una planta potabilizadora que se instaló allí en Wososopo. Estas plantas potabilizadoras, además de son desalinizadoras potabilizadoras, se basan en la extracción del agua subterránea, la cual es desalinizada y potabilizada. La energía para este proceso es energía solar, con paneles solares, como se puede ver acá. Esto fue también en Wososopo. Esta agua, de hecho, es totalmente potable, es un agua quizás muchísimo más sana o muchísimo más pura que cualquiera que podamos consumir acá en Maracaibo. La calidad del agua está certificada, todos los procesos son certificados y validados. Esto es el esquema de este mismo Wososopo, que es un esquema de 2 aerogeneradores con 3 módulos solares que permiten, en este caso, como ya dije, abastecer 27 viviendas. Ustedes dirán, pero esto es pequeño. Ciertamente es pequeño. Lo que pasa es que la ley nos impone que cualquier caserío, cualquier población debe ser asistida con servicio eléctrico por el medio que esté a disposición del Estado. En este caso, tender una línea eléctrica hasta un poblado de 26 casas es mucho menos económico que establecer estos sistemas que son muy costosos. Los precios son, si se los menciono, podrían considerarlos exorbitantes. Sin embargo, en consideración y atención a la ley, pues se han instalado y se han establecido, y es mucho lo que falta todavía por hacer. Pero, por lo menos en La Guajira, sabemos que estos sistemas han sido exitosos y es cuestión y es en el marco de la corresponsabilidad y la democracia participativa y protagónica que corresponde a los ciudadanos y a nosotros como ciudadanos y como investigadores, en mi caso como investigador, impulsar y presionar al gobierno nacional para que estas iniciativas sigan adelante, no solamente en sistemas híbridos aislados, sino parques eólicos de mayor tamaño, como vamos a ver. También se diferencia de un sistema híbrido aislado los sistemas lo que son fotovoltaicos aislados, simplemente paneles solares para abastecer casas puntualmente o escuelas, como ha sido el caso han sido muchos casos de escuelas, ambulatorios, casas comunales, se han sido electrificadas con sistemas fotovoltaicos aislados. Bueno, no me acordaba, pero aquí está Boxí, que es esta de acá, donde
se ha electrificado un conjunto de 40 viviendas, viviendas indígenas con paneles solares. Y el caso de Jacuque, pues por la península de Paraguaná, para evidenciar cómo también allá se ha avanzado en estas iniciativas. En total, en el estado Zulia se han instalado 11 sistemas híbridos aislados, más de 400 sistemas aislados fotovoltaicos, híbridos y sistemas de plantas potabilizadoras a partir de energía solar fotovoltaica, debido al alto potencial en recursos eólicos y solares y la diversidad de comunidades indígenas aisladas. De esto saben mejor los compañeros, la cantidad de indígenas que habita y el porcentaje de indígenas en la región zuliana pues es elevado y por lo tanto se ha priorizado esta electrificación. Esta es una tabla donde quiero evidenciar que, aunque los logros en este sentido podrían parecer pequeños, en realidad esto nos ha permitido ahorrar 98.320 litros de gasoil, que en el mercado internacional, ya todos sabemos el inmenso precio, el precio costo que tiene, al menos serían alrededor de $100.000 o $150.000 al año que nos ahorramos al haber instalado estos sistemas. Al analizarlo de esta manera, vemos que el costo realmente podría ser incluso generar ganancias a la República instalar estos sistemas, dado que nosotros como país petrolero, cada kilovatio hora, cada megavatio hora que instalamos en energías renovables es un costo de oportunidad que nos permite incrementar los ingresos al fisco nacional. Y eso lo vamos a ver con más detalle, además, con más detalle adelante. Además, hemos evitado 268 toneladas de CO2 al ambiente. Recordemos que el CO2 es el indicador o es el gas indicador de la contaminación que impacta directamente en el calentamiento global y cambio climático. Por lo tanto, al utilizar estas tecnologías, estamos cumpliendo previamente con lo que son las metas del milenio y actualmente Venezuela, con lo que es la ley Plan de la Patria, ha establecido, previo a la firma de la Agenda 2030, ya un marco legal y normativo que nos enrumba hacia el cumplimiento de las metas establecidas. Cabe destacar también que las metas del milenio han sido cumplidas por la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, no es de extrañar que si tomamos las medidas adecuadas, oportunas en el sistema energético, potenciando los recursos renovables de La Guajira, podamos alcanzar y cumplir ejemplarmente lo que son las metas para el año 2030. Este es el Parque Eólico La Guajira, solamente para que aquellas personas que a veces piensan que no existe, pues realmente existe, ahí está. Lamentablemente no está totalmente operativo, no funciona, ciertamente no funciona, la investigación, exactamente, ya lo explicó el alcalde, ya lo explicó el compañero, y es el objetivo de este foro, que, bueno, de mi participación como investigador en este foro, decir que las potencialidades de La Guajira nos corresponde impulsarlas y que a veces la crítica no debe ser en función de decir esto no funciona, sino qué proponemos, y lo que estamos es proponiendo. Y aquí lo que hacemos es una propuesta a que este desarrollo en la región Guajira se intensifique en el marco del Plan de la Patria y utilizar las mismas leyes que tenemos para hacerlas realidad. No conozco en el marco legal de ningún otro país latinoamericano que dé tantas herramientas a los ciudadanos para protestar o impulsar las energías renovables en un país. El marco legal venezolano y lo que es la ley orgánica del sistema y servicio eléctrico nos da todas las herramientas para exigir al gobierno nacional la potenciación y desarrollo de la energía eólica. Si no lo hacemos, si preferimos protestar por otras cosas, bueno, eso ya es cuestión de cada quien. ¿Qué proponemos para la subregión Guajira y Estado Zulia? Cuando digo qué proponemos me refiero a la investigación que realizo a modo personal y que realizamos en el marco del movimiento ecologista zuliano. No hablo acá como ningún representante del gobierno nacional, sino hablo como ecologista, como investigador y como especialista en el área de sostenibilidad. Digo, ¿qué proponemos para la subregión Guajira? ¿Qué propongo el marco particular? El alto potencial en energía eólica y solar de la subregión Guajira, corroborado por mediciones propias de Corpoelec y estimaciones satelitales de agencias internacionales, considerando ese potencial, considerando las experiencias exitosas de electrificación con energías renovables, empleando sistemas híbridos aislados en el estado Zulia, que ya mostré anteriormente, considerando las experiencias exitosas de electrificación con sistemas fotovoltaicos aislados y plantas potabilizadoras en el Zulia, nosotros proponemos que el desarrollo de territorios energéticamente sustentables en la región Guajira venezolana y estado Zulia, convertir al estado Zulia en un estado
plenamente autónomo del sistema eléctrico nacional en base a energías renovables, porque es posible. No solamente es posible, sino que está al alcance de la mano. Aquí ciertamente el compañero Juan Romero habló acerca del carbón y nos dijo que el carbón tiene que ver con un sistema que debemos rechazar. Acá nosotros podemos demostrar que, bueno, primero vamos a hablar de lo que son los territorios energéticamente sustentables. La propuesta de territorios energéticamente sustentables se basa en zonas donde los sistemas de generación de electricidad utilizan fuentes primarias renovables, de tal manera que la generación eléctrica y consumo está en equilibrio dentro del territorio energéticamente sustentable, haciéndose de tal manera autónomo y con capacidad de exportar energía al sistema eléctrico nacional. Si hacemos del estado Zulia un territorio energéticamente sustentable, quiere decir que haremos del Zulia un territorio en el cual la energía eléctrica que se consume sea igualmente generada en nuestra región. Y para que sea generada en nuestra región de manera sustentable tiene que ser a partir de energías renovables, que se encuentran disponibles para nosotros en la subregión Guajira. También es cierto que la tasa de consumo eléctrico en Venezuela y particularmente en el estado Zulia destaca por ser una de las más altas del mundo. El consumo eléctrico zuliano está al nivel del consumo eléctrico de los países miembros de la OPEP, de lo que son los países del Medio Oriente, debido a que allá, como acá, es subsidiada la energía eléctrica y es producida con combustibles fósiles, evidentemente muy económicos en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Libia. Eso mismo sucede en Venezuela, por eso el bajo costo de la electricidad ha implicado un derroche energético que nos impulsa a establecer medidas o incremento en la capacidad de generación, pero un incremento sustentable. Colocar más plantas termoeléctricas en el estado Zulia y consumir más gasoil para generar electricidad es absolutamente inviable hasta el momento. Lo que tenemos que buscar es energías alternas, energías renovables. Fíjense cómo lo que ha sido el incremento de la demanda ha conducido a que tengamos que instalar sucesivamente más plantas termoeléctricas. Como pueden ver acá, desde el 2003 se ha instalado una gran cantidad de plantas termoeléctricas en el estado Zulia, pero esto nos ha conducido lamentablemente a tener que aumentar el consumo de gasoil. Actualmente, entre 2010, que se consumían 4 millones de litros diarios de gasoil, hemos pasado a 6 millones de litros diarios de gasoil para sostener la electricidad que disfrutamos en el estado Zulia, lo cual el costo de este gasoil en el mercado internacional, siendo el mercado natural de nuestro gasoil el mercado norteamericano, el indicador de Texas, colocando ese costo, podemos ver que diariamente, por ponerlo poco, gastamos 6 millones de dólares en mantener el sistema eléctrico zuliano. ¿Qué debemos hacer? Pues cambiar esta matriz energética, como dice la ley del Plan de la Patria, cambiar la matriz energética, como dice la Agenda 2030 y como dice el Plan de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Anualmente, esto implica que el estado Zulia consume unos recursos fósiles que implican un costo de oportunidad para la República de 1.124 millones de dólares. Sumado a lo que consume el estado Falcón, es alrededor de 1.380 y algo millones de dólares al año para generar electricidad. Es inviable y no podemos seguir creciendo de esa manera, no es sustentable. Por lo tanto, proponemos los territorios energéticamente sustentables, lo estamos proponiendo al gobierno nacional, al gobierno regional. El gobierno regional considera, como dijo el compañero, que el carbón es una alternativa, nosotros estamos seguros que no. El carbón no es una alternativa por diversas razones, pero desde mi punto de vista como ingeniero no voy a hablar de las razones ecosociales, sociales o antropológicas, voy a hablar de las razones financieras, económicas, técnicas en el marco de la sustentabilidad que desmontan totalmente la posibilidad y la viabilidad económica del proyecto de carbón en el Zulia. Bueno, esto es para llamar la atención, cómo hemos incrementado el consumo doméstico de gasoil, y básicamente este incremento que observamos acá, llegando hasta niveles de 90% de consumo nacional del gasoil que producimos, se debe básicamente a la generación termoeléctrica. No existe otra razón, porque realmente la mayoría de los vehículos utilizan es gasolina, la mayoría de lo que es el parque de gasoil no tiene mucho que ver con este incremento se debe particularmente a la generación termoeléctrica.
Entonces, ¿no debemos cambiar de tecnologías de generación? Evidentemente sí. No son las tecnologías de energía eólica y solar muy costosas. Esto es algo que siempre se dice. Eso es muy caro, eso no lo podemos hacer. Ya vimos el caso de los pequeños sistemas aislados, cómo nos ahorran combustible, y si adjudicamos esos costos como ganancias para la República al vender estos combustibles en el marco internacional, pues ahí habría que evaluar realmente si ese costo no retribuye o no es negocio para la República. Y si construimos una planta carboeléctrica de 1000 megavatios y se acaba el problema del servicio eléctrico, esto es lo que dice algunos actores políticos regionales y nacionales. Bueno, pues hagamos una comparación entre lo que es la carboeléctrica y lo que es el Parque Eólico de La Guajira. Este es un sistema de evaluación basado en métodos, no vamos a caer en especificidades. Estas son las probabilidades de que un proyecto carboeléctrico sea viable. Sí, ciertamente, económicamente es viable porque también ahorra gasoil. El valor presente neto sería de 1.173 millones de dólares, es decir, las ganancias para la República en 25 años, sí, serían esas, eso es verdad. Pero un parque eólico tendría unas ganancias casi del doble, 2.000 millones de dólares más o menos sería el valor presente neto. Y las probabilidades de caer en pérdidas son mucho menores. Es decir, económicamente el Parque Eólico de La Guajira representa un ahorro en gasoil que justifica muchísimo más que el carbón en la implantación de estas tecnologías. Aparte, y lo más importante de todo, es que es una tecnología sustentable, una tecnología amigable con el ambiente, una tecnología que nos permite cumplir las metas y acuerdos trazados por la República a nivel internacional y que está en el marco del cumplimiento de la Ley Plan de la Patria. Por lo tanto, nosotros particularmente nos negamos al desarrollo del carbón y quisiéramos transmitir ese mensaje a ustedes que están acá para que tengan argumentos de defensa en contra de esta tecnología que sería destructiva. No solamente destructiva, sino que nos pondría en una condición ridícula a la República, porque si nosotros queremos construir un modelo ecosocialista y queremos construir un modelo ecologista, no podemos ir en dirección contraria instalando este tipo de tecnología, sobre todo que no tenemos justificación teniendo en La Guajira uno de los mayores potenciales energéticos renovables, no solamente en Venezuela, sino de Sudamérica. Adicionalmente, estos costos se irán reduciendo. Se estima que para el año 2020 podamos tener turbinas eólicas de hasta 20 megavatios, lo cual disminuye el costo unitario del megavatio eólico, por lo tanto, aún podríamos ahorrar más en la medida de la creación de economías de escala. Países que no tienen recursos fósiles, como España y algunos países europeos, ya consideran a la energía eólica como una energía económicamente beneficiosa, muchísimo más la República Bolivariana de Venezuela, en la cual implica ganancias en liberación de gasoil para exportación. Un parque eólico en La Guajira equivalente a una carboeléctrica de 1000 megavatios no solo es una opción ecológicamente más inteligente, sino que es financieramente más beneficiosa que la tecnología que utiliza carbón. ¿Y qué hacemos con las plantas de gasoil que tenemos en el Zulia? Bueno, las podemos cambiar a gas. La tecnología que ha instalado el gobierno desde el año 2003 es tecnología dual, puede utilizar gasoil y puede utilizar gas. Actualmente mayormente utiliza gasoil, pero nosotros tenemos capacidad y tenemos reservas en Venezuela, de las cuales también han hablado algunos de los ponentes anteriores, para utilizar gas. Necesitaríamos para el 2020 456 millones de pies cúbicos de gas para tener la infraestructura eléctrica del Zulia, la infraestructura termoeléctrica del Zulia, totalmente migrada a gas. ¿Y qué significa que esté migrada a gas? Bueno, que las emisiones de efecto invernadero son muchísimo menores. El gas es considerado una tecnología amigable con el medio ambiente porque no produce acidificación atmosférica. Adicionalmente, la confiabilidad de las plantas termoeléctricas funcionando a gas es 3 veces mayor que la confiabilidad de las máquinas a gasoil, por lo tanto son todos beneficios en este caso. Esto es para que vean cómo la demanda en el estado Zulia sube, evidentemente, cuando las temperaturas son mayores, que es entre mayo y octubre, pero debido a ese incremento de las temperaturas y al funcionamiento de las máquinas con gasoil, pues también aumentan lamentablemente los disparos en las unidades de termogeneración y las fallas. No es a propósito, es que tecnológicamente una máquina funcionando a altísimas temperaturas y quemando gasoil inevitablemente
tiene una tasa de fallas un 30% más probable que si funcionase con gas. Precisamente eso nos hace padecer las interrupciones en el servicio que vemos ahora y las reiteradas y más frecuentes fallas. Si las máquinas estuviesen funcionando con gas, esta tasa de fallas sería menor y esta necesidad de importación del sistema eléctrico nacional también sería menor. Esto es cómo se suple la demanda diaria en el Zulia. Los picos de demanda en el estado Zulia son de 2 a 5 de la tarde y luego de 7 a 10 de la noche. ¿Por qué? Porque la demanda y el consumo eléctrico en el Zulia es básicamente residencial y se basa en equipos de acondicionamiento de aire, es decir, cuando la gente llega a sus casas en la tarde cuando hace más calor. Por lo tanto, son las horas en las cuales se producen interrupciones y son las horas en las cuales las máquinas trabajan más forzadamente y tienen mayor cantidad de disparos. ¿Qué podemos hacer entonces con las energías renovables? Veamos acá. El viento es mayor justamente a partir de las horas en las cuales la demanda es mayor. Por lo tanto, explotando el viento de la Guajira coincidiría también parcialmente con las horas en las cuales se requiere mayor energía. Por otro lado, cuando el viento es bajo, el sol es alto. Esto es lo que vemos aquí abajo. Una compensa a la otra. Podemos instalar en la Guajira, de hecho proponemos, ya para ir finalizando, que se me está acabando el tiempo ya, proponemos 2.000 megavatios de aquí al 2020 en el Parque Eólico de la Guajira y desarrollo y sustitución de la generación distribuida o grupos electrógenos completamente por energía fotovoltaica. De esa manera garantizaríamos para el 2000, bueno, esto, lo que quiero decir con esta lámina es que también estacionalmente son complementarias las energías eólica y solar. Cuando las épocas del año en que el viento es menor, el sol es mayor y viceversa. O sea, que diariamente son energías complementarias y estacionalmente son energías complementarias. Proponemos cambiar este modelo, que es el modelo actual centralizado, por este modelo, que es un modelo de territorios energéticamente sustentables y autónomos. Finalmente, la propuesta es desarrollar las potencialidades energéticas de la subregión Guajira, instalando para 2020 un parque eólico con capacidad de 2.000 megavatios y para 2030 unos 8.000 megavatios adicionales para completar a 2030 10.000 megavatios de energía eólica en la subregión Guajira. Cabe destacar que la energía eólica es la que más produce empleo por unidad de energía instalada. Se generan muchísimo más empleos con energías renovables que con energías convencionales. Adicionalmente, se generan parques industriales y de tecnología de servicio que pueden estar instalados también en la subregión Guajira o en el estado Zulia, creando además empleos indirectos. Esto ya fue establecido en el plan incluso del presidente Obama en sus inicios, cuando hablaba de estos temas, ya parece que no le interesan tanto, pero al principio cuando hablaba de los temas de sustentabilidad, sostenibilidad, evidenció que ciertamente las energías renovables producen mucho más empleo que las energías convencionales. Por lo tanto, por allí también hay un impacto social y económico importante. Cambiar todo el parque termoeléctrico con capacidad dual, que es el parque termoeléctrico nuevo, el parque termoeléctrico instalado de 2003 para acá, cambiarlo de gasoil a gas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar combustibles para exportación. Esto nos daría muchísimo más ganancias que pudiésemos invertir y retribuir en más parques eólicos o en más potencia eólica. Hacer de la subregión Guajira un territorio energéticamente sustentable para 2020. Si nosotros instalamos 2.000 megavatios en La Guajira para el 2020 y en función de lo que dijo el alcalde Caldera, que la demanda de La Guajira es muchísimo por debajo de esto, pues ya evidentemente La Guajira pasa de largo, que es un territorio autónomo y sustentable, y el Zulia caería en una autosuficiencia del 90%, estaría cercana a la plena autosuficiencia energética. Para el 2030 garantizaríamos que el Zulia incluso exportaría al resto del país energías renovables. Esto no es ninguna utopía, el cálculo que hemos hecho es un cálculo económico, lo hemos mostrado anteriormente, no es una cuestión traída de los pelos y está basada en lo que es mi tesis doctoral y mis investigaciones. Cualquiera que pueda o quiera tener mayor información, al final tendrá mi correo electrónico y le puedo pasar los soportes de estas investigaciones. Así como el estado Zulia fue durante el siglo XX la fuente de energía fósil más importante del país y una de las más importantes del mundo, el Zulia durante la Segunda Guerra Mundial fue el exportador más importante de petróleo del mundo, abasteciendo las flotas aliadas en la lucha contra el fascismo nazi. Quizás no lo sabemos, y hasta 1960 Venezuela fue el primer exportador energético
del mundo. Bueno, así como el Zulia cumplió ese papel durante el siglo XX, nosotros proponemos que el Zulia sea para el siglo XXI la potencia energética renovable del país, siendo el núcleo para ello la subregión Guajira por su alto potencial energético solar y eólico. Les agradezco mucho su atención y acá tienen los correos electrónicos a los cuales pueden dirigirse si tienen alguna duda o quieren aclarar algún punto. Estoy abierto a cualquier pregunta que puedan hacer al final y a suministrarle toda la información que vaya en favor de la construcción de una Venezuela potencia energética por ser potencia energética renovable. Y el Zulia definitivamente en su destino, lo que llamaban los imperialistas el destino manifiesto del Zulia es la sustentabilidad. Y hacer del Zulia un territorio energéticamente sustentable está al alcance de la mano. Es cuestión de nosotros como ciudadanos impulsar y exigir en el marco legal que se nos ha legado y que tenemos ya vigente, hacer que esto sea una realidad. Gracias.